Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, el versículo 1 y siguientes. Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A qué hora? A la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos en él, le dijeron: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Dejemos allí la lectura de la palabra del Señor. Señor Jesús, esta última noche te damos gracias por poder recibir tu palabra, poder, Señor, predicarla, Dios mío. En este momento me dispongo, Señor, a hacer tu voluntad. Trata, Señor, con nosotros en este momento, Señor. Hay amigos, hay necesidad, pero ante todo estás tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese, por favor. Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles como ese segundo libro de una obra de dos partes. Pudiéramos decir que la primera parte la conocemos como el Evangelio de Lucas y esta segunda parte como Hechos de los Apóstoles. Y en esta parte que hemos leído, Lucas relata, hermano, inspirado por el Espíritu, en el capítulo 3, el primer milagro que se realizó después de Pentecostés. Nos habla de varias cosas, habla de quienes iban a la oración, habla del templo, habla de la puerta, habla de un hombre necesitado. Pero donde quiero llamar su atención es donde él indica la hora, porque dice que era la hora novena. Este mensaje podríamos titularlo: la hora de lo imposible, la hora novena. Creo que hemos conocido, hermano, la historia, hemos oído de el paralítico de La Hermosa, pero donde Dios, hermano, quiere llevarnos es el milagro que ocurrió en el tiempo, en el momento, a la hora en que se dio todo eso. Lucas abre el telón señalando que Pedro y Juan subían juntos. Pareciera un detalle sin importancia, pero recuerde que Pedro y Juan eran conocidos, señalados como los apóstoles del Señor, gente muy especial, a los que les había unido un vínculo muy especial. Qué bueno que nosotros, hermano, pudiéramos aprender de ellos. Gente que andaba unida, gente que compartía un sentir. Les llamaban los inseparables, los que siempre estaban juntos. Nunca permita, hermano, que en medio de nosotros haya división, que haya, hermano, que cada uno tome su rumbo. Es muy importante estar unánimes juntos. Pero además, en la época de Jesús, la Biblia habla de que todo asunto se basaba entre dos testigos para que se considerara verdadero. Hechos capítulo 3 habla de Pedro y Juan juntos. El milagro y el sermón juntos. Habla de cosas que parecieran ser inseparables, plata y oro juntos. Poder, hermano, nosotros entender que necesitamos la unidad. Cada vez que queramos avanzar y lograr cosas, hermano, especiales en Dios, necesitamos estar juntos, unánimes, hacia una misma dirección, con una misma visión, con un mismo sentir. Yo creo que es muy importante, hermano. Ellos dicen que subían. Ellos iban al templo y dice que subían.
Creo que otros habían podido también subir, pero no quisieron. Pero gloria a Dios por aquellos que siempre quieren subir, aquellos que quieren avanzar, aquellos que quieren crecer, aquellos que quieren recibir cosas importantes. Subir sería muy importante para nosotros. Esta campaña nos ha hecho subir. ¿Cuántos lo creen? En intimidad, en relación con Dios, en ánimo, en restauración, hemos subido. Pedro y Juan tenían esa cita que era la hora de la oración. Me llama la atención, hermano, que en Jerusalén había muchas costumbres. Habían sectas contrarias. Una de ellas era la de los saduceos, los que estaban en contra de la verdadera doctrina. Se dice que los saduceos era una secta religiosa que floreció alrededor del 200 antes de Cristo hasta la caída de Jerusalén en el año 70. Se dice que era un grupo, hermano, de saduceos que se convirtió también en un poder político, una alianza con los romanos que gobernaban la tierra. Y ellos diferían sobre muchos postulados teológicos. No creían en la resurrección, no creían en la inmortalidad del alma. Y según el Nuevo Testamento, los saduceos desempeñaban un papel principal en el juicio, y lo hicieron en la condena de Jesús. Sus fundamentos eran muy ritualistas. Por eso se hacían varias ceremonias durante el día. Se hacían ceremonias por ofrendas, ceremonias de sacrificio, ceremonias de paz. Pero usted ve a Pedro y a Juan participando solo de una ceremonia que se le conoce como la hora de la oración. Usted no los ve participando a ellos en ningún otro evento que no fuera la hora de la oración. Y sabe que a esa hora de la oración se le conocía también como la hora del ajuste de cuentas. No sé si usted lo había escuchado. La hora de la oración era un momento de ajustar cuentas. Qué bueno venir a la iglesia, hermano, no por cumplir, no por ir a mirar qué sucede, qué pastor llegó, qué va a decir, sino venir al ajuste de cuentas con Dios. Pedro, ¿a dónde vas? Voy a darle una ajustadita a mi vida en el templo. Voy a ajustar el viejo Simón para que no se vuelva a levantar. Voy a ajustar el carácter rudo que tengo. Cada vez que venimos a la iglesia es la gran oportunidad de ajustar cuentas, asuntos. Esta mañana yo sentí que ajustamos cuentas. Cuando lloramos aquí es porque hay alguien que está siendo redarguido, que ha sido conectado a la palabra, que ha sido conectada a la restauración. Qué bueno venir, hermano, a rendir cuentas, a ver si estoy sumando o estoy restando. A ver cómo está mi vida, cómo está la percepción de lo divino en mi vida. El mejor lugar es el templo. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Dele una alabanza, un aplauso al Señor por este lugar. Qué bueno decirle: Señor, ajusta lo que yo necesito. Necesito un milagro de restauración, necesito un milagro, una palabra, la hora de la oración. Pero el versículo 2 me habla de un hombre que se le conoce como el hombre de la puerta. Un hombre cojo de nacimiento, que no se podía valer por sí mismo, que solamente podía llegar a la puerta. Dice que era allí donde él pasaba su vida. Su tiempo era absorbido a la puerta que se le conocía la puerta la hermosa. Cuando usted lee, algunos comentaristas hablan que la puerta hermosa era la puerta de Nicanor, una hermosa puerta de bronce que daba acceso al atrio de los gentiles con el atrio de las mujeres.
La puerta de Nicanor, dice la historia, que fue hecha de cobre de Corinto. Y Josefo, un historiador, en su obra En las guerras de los judíos, habla en un comentario que de lejos excedía el valor a las enchapadas con plata y engastadas en oro. La mayoría de los estudiosos consideran que la puerta de Nicanor tenía láminas de plata y engastes de oro, lo cual haría bastante apropiada las palabras de Pedro y Juan con el cojo. Al estar parados en la puerta hermosa con engastes de oro, de plata, ellos decían: no tengo plata ni oro, pero sí tenemos algo para darte. Qué glorioso esto, que la iglesia en Gaitán no pueda tener algunas cosas que vislumbran al ojo humano. Quizás nos faltan muchas cosas, pero sí tenemos algo para entregarle al que está necesitado. Sí tenemos el poder de Dios para entregárselo a alguien. No tenemos elocuencia, no tenemos, hermano, muchas cosas, faltarán muchas cosas, pero no nos falta que tenemos el nombre más grande que hay, que es el nombre del Señor Jesús. Estoy recordando que cuando fui pastor, estaba empezando el ministerio, llegó una señora con un joven en un taxi y pararon ahí en la puerta y bajaron a un muchacho que estaba poseído. Esa iglesia era una iglesia pequeña. Le estoy hablando de mis inicios en el ministerio. Necesitamos hacer un templo. No había nada llamativo. De hecho, todavía teníamos, hermano, algunas hojitas de zinc mal puestas, algunas guaduas todavía. Pero paró el taxi esa señora y se bajó. Preguntó por el pastor. Yo estaba en un compromiso y recuerdo que ella dijo: necesitamos hablar con el pastor. Y una de las diaconisas le preguntó y le dijo: bueno, pues el pastor no está, pero no sé si le podemos ayudar. Ella miró para todo lado, vio ese lugar pues tan sencillo, pero ella pronunció estas palabras: yo no sé si estoy en el lugar correcto, le dijo a una de las diaconisas. Y miraba, viendo que el saloncito no mostraba mucho. Pero a mí me han dicho, dijo la señora, que en este lugar tan humilde pueden hacer algo por mi hijo. Y dijo la diaconisa: ¿y qué tiene tu hijo? Y ella dijo: no sé, hace días viene, le hicieron un maleficio, está poseído, y dijeron que lo trajéramos a esta iglesia. Pero ella seguía como impactada por el lugarcito tan humilde. Y la diaconisa le dijo: bueno, el pastor no está, pero el que predica el pastor sí está aquí. Y lo trajeron adelante. Aleluya, e invocaron el nombre que es nombre sobre todo nombre, uno mayor que el templo, uno mayor que todo lo que el hombre pueda hacer. Y reprendieron el demonio, y esa señora se fue con su hijo ese día totalmente liberado. Porque no es lo que tú ves aquí. No tenemos plata ni oro, pero sí tenemos algo. Si queremos entregarte algo, alábelo, alábelo, alábelo. No hay otro nombre. No hay otro nombre más grande. Aleluya. Se dice que la puerta hermosa, cuando la pulían, el resplandor, la luz, el sol, parecía que daba destellos. La puerta de la hermosa, la puerta hermosa. Pero ahí, con todo y esa opulencia que había en esa puerta, había un hombre que vivía cerca del templo, pero lejos de las bendiciones de Dios. Qué paradoja.
Y creo que está pasando a muchas personas cerca de nuestros eventos, pero lejos de la salvación. Se identifican, saben nuestros coros. Yo conocí un hombre de 20 años simpatizando en la iglesia. Y él sacaba pecho como si fuera mucho. Había que graduarlo de simpatizante. 20 años. Se sabía los coros, conocía a los pastores que habían pasado por allí. Sabía todo, pero nunca había dado ese paso decisivo. Tan cerca pero tan lejos a la vez. Gente que cantan pero nunca entran por la puerta. Cerca de lo hermoso pero con un destino totalmente desfigurado. Recibiendo migajas sin saber que pueden vivir en la abundancia que da el Señor. Vivía tan cerca de la casa de Dios, pero a la vez tan lejos del Dios de la casa. Todos los días venían, lo traían y veía cómo salía y entraba gente de ese lugar, pero el cojo está en una condición que no podía valerse por él mismo. Pero donde yo quiero resaltar, lo que yo quiero detallar, es que llegó un momento, hermano, donde se menciona la hora en que sucedió el milagro. Era la hora 9. Y este es el punto de lo que yo quiero dejarles antes de retirarme del púlpito. Habla de varias cosas, pero el detalle que quiero enmarcar es que sucedió en una hora muy especial. Porque Dios tiene tiempos determinados. Eso no es del que corre. Hay una hora, hay un tiempo de Dios. Y hay veces no nos imaginamos, hermano, y perdemos la esperanza. Pero hay tiempos determinados donde Dios puede obrar. Según el texto, fue la hora 9 que en Jerusalén iba a suceder un milagro poderosísimo. Según la antigua costumbre griega y romana, el día como la noche estaban divididos en 4 partes, cada una compuesta de 3 horas. La última hora de cada división daba su nombre respectivo al cuarto de jornada. La tercera división, desde la medianoche hasta alrededor de las 3 de la mañana, se le conocía como la hora 9, del latín nonus, que era la hora 9, que era el tiempo preciso, donde las cosas no suceden ni antes ni después. Y le voy a decir algo, como decía el hermano, no son casualidades. No son cosas que usted dice, oiga, ¿y cómo se da esto a esta hora? Me estoy acordando de lo que nos sucedió con mi hermano cuando íbamos para España. Nosotros teníamos un viaje a Madrid, España, pero el vuelo hizo escala Cali, Panamá, Panamá, Barajas, Madrid. Pero teníamos una escala de 7 horas y ni modo de llamar al hermano Gilbert para que nos recogieran en el aeropuerto. 7 horas en Panamá. Entonces hablamos con mi hermano, estábamos hablando y dijimos, ¿qué hacemos? 7 horas quedar nosotros en un aeropuerto. No, salgamos, pues vamos a conocer. Pero resulta que era, hermano, era más o menos las 5:30 o 6 de la mañana, por ahí era muy temprano. Pero entonces hicimos todo, llevamos las guitarras, nuestros pasaportes, todo, hermano. Hicimos sellar el pasaporte y salimos del aeropuerto. Le preguntamos a un taxi cuánto nos cobraba para llevarnos al centro de Panamá. Entonces no sé si fueron, no sé si te acuerdas, $30, 40, no sé. Bueno, era una carrerita que uno inmediatamente, como ven colombiano, ¿qué es lo que hace? El cambio, ¿no? Dice $40 una carrera. Carita, pero vamos, 50-50. Gastos compartidos, somos dúo. Yo le hago la primera, usted me hace la segunda. Pagamos, nos montamos y el taxi dijo, ¿a dónde? Dijo, no, hágale, llévenos
al centro de Panamá, y se fue, y los que conocen Panamá es una línea así, no recta, así hasta llegar allá. Y él llegó y entró y dio unas vueltas y dijo, bueno, ¿dónde los dejo? Y uno cuando no sabe a dónde va, cualquier lugar le sirve, ¿no es cierto? Aquí, ahí fue, y nos bajamos, hermano. $40 se fueron ya ahí. Dito Dios, cuántas memorias, cuántos CDs a vender en ese tiempo. Nos bajamos en esa esquina, miramos a toda dirección, bueno, ¿y hacia dónde cogemos? Pero como era tan temprano, el comercio cerrado. Claro, son las 6 de la mañana. ¿Qué hay abierto a esa hora? Entonces empezamos a caminar con las guitarras por esas calles solas. Y cuando nos vamos metiendo, hermano, empezamos a notar que nos metimos mal. Pero para atrás ni para coger impulso. Como buenos colombianos, pa'lantes, para allá. Entonces uno acelera el paso, ¿no? Y nosotros dijimos, hay poder las guitarras, hay poder los pasaportes, y un poco de personajes por ahí, de esos que amanecen por ahí en las calles, en las esquinas. Y nosotros acelerando el paso con mi hermano, ¿no? Ya nos entendemos hasta en la mirada, somos dúo. Así como los matrimonios, ¿no? Que se hablan con la mirada y nos miramos, hay que acelerar y arrancamos, hermano, con esas guitarritas. Algunos pensaban que éramos serenateros por ahí, ¿no? Escogió la madrugada a esa hora nosotros por ahí. Hermano, mire, ¿por qué les comento esto? Porque Dios, hermano, obra en un tiempo perfecto. 6 de la mañana, 2 caleños, 2 colombianos en Panamá, rumbo a Madrid, España, con guitarras, exponiendo hasta la vida. Yo sentí que nos iban a robar. Yo no sé si mi hermano sintió, yo dije, aquí nos van a dejar, hermano, limpios. Y usted sabe qué son esas cosas para nosotros. ¿Sí las ven? Tan lindas. Después de la esposa, la guitarra. Y ahí ves, ellas se ponen celosas con esos aparaticos, no les vayan a contar. Y vamos nosotros acelerando, hermano, y poder en el nombre. Cuando alguien dice es que primo, y uno en Cali que le digan primo, delicado, hay que apresurarse más. Entonces ninguno de los dos, pero cuando dijeron Albeiro, Aldemar, entonces volteamos a mirar un primo nuestro por el lado de nuestra madre a las 6 de la mañana en una esquina en Panamá. Y usted dice, oiga, eso sí es ser. No es de buena. Dios tiene un tiempo perfecto, exacto. Yo digo que ese primo quizá a las 3 de la mañana se quiso ir, 4 ya por allá con los ojos atrás, pero había un Dios poderoso que lo hizo quedar en esa esquina. No te vayas, tengo 2 siervos que van a pasar y van a tener peligro, te quedas ahí. Cuando lo miramos, ¡ay, primo! Y él se viene azarado y nos saluda, y rápido, un taxi rápido, pero nosotros le vemos el afán a él. Montémonos, primo, vamos. Y nosotros con esa guitarra nos montamos como pudimos. Y lo primero que nos pregunta, ¿ustedes qué hacen por acá a esta hora? Entonces le contamos, no, una escala que tenemos, vamos hacia Madrid y tenemos una escala, y le contamos, ay, primos, pero se metieron en el terreno peorcito. Esto es peligroso por acá. Y él se veía que estaba todavía como bajo los efectos de... No, vamos, primo, vámonos de acá. Vámonos con esa guitarra a otro lado. Bueno, les resumo, hermano, estuvimos toda la mañana, nos gastó almuercito, charlamos, hermano, nos desatrasamos y nos acompañó otra vez hasta el aeropuerto. Feliz, nos despedimos. Pero lo refiero, hermano, porque hay veces nosotros nos desesperamos sin saber que hay una hora para todo. Pastor, estoy triste porque ya se acabó el evento, porque ya se va a ir el dúo y nada pasó todavía. En Dios hay un tiempo que Él puede obrar. Hoy yo siento que Dios puede obrar ahora en alguien que pensó que ya nada iba a suceder. No es cuando nosotros querramos.
Por ahí hay unas mujeres que le reclamaron y le dijeron: Señor, si te hubiéramos importado y si hubieras estado aquí a la hora que mi hermanito no había fallecido todavía. Y el Señor le dijo: mira, no te he dicho que si crees. Aleluya. El Señor nunca llega tarde. El Señor sabe en qué momento obrar, en qué hora obrar. Al borde, hermano, cuando ya parecía que nada sucedía, hermano, a la hora novena, cuando el paralítico dijo: voy a seguir aquí viviendo de monedas. No sabía qué hora era en el reloj del Señor. Para él era la hora de regresar, quemado por el sol, con unas cuantas monedas en el bolsillo, diciendo: mañana otra vez aquí postrado pidiendo. Pero en el reloj de Dios había otra hora, había otro tiempo, había otro propósito. Cuando parece que no resistes un minuto más, hay un tiempo para todo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de abrazar. Echa toda tu ansiedad. Hay uno que cuida de ti. No te desesperes. Dios tiene una manera de obrar, un tiempo de obrar. Yo tengo un compañero que ahora es presbítero en el Valle, y él iba a todos los campamentos, quería recibir el Espíritu Santo. Iba a cuanto evento pentecostal se hacía, pero nada ocurría. Y llegó de un campamento frustrado. Llegó y dijo: ¿para qué seguir insistiendo? Y entonces él tenía que irse. Un hermano lo llevaba, y él ese día dijo: no, me voy a ir a pie. Y él dijo: me voy a despedir del Señor, esto no es conmigo. Y se fue por la carrilera solo con esa maleta después de ese evento, aburrido, diciendo: tanto esfuerzo y nada sucedió. Y hablando con Dios, diciéndole: bueno, Dios, parece que esto no es lo mío, tú no me quieres. Y muy frustrado de esas cosas que salen, de esas palabras necias que salen. Y dice que andando empezó a sentir que alguien iba con él. ¿Sabe cómo terminó en la casa? Hablando en otra lengua. Recibió el Espíritu Santo, no en el campamento, no en la fogata, no en la vigilia, no en la convención, solo caminando por la carrilera, porque es a la hora de lo imposible. Puede ser que esta noche Dios puede hacer algo en tu vida. No tiene que ocurrir aquí, no tiene que ocurrir a la manera nuestra. Hay gente que se ha despertado hablando en lenguas. Hay gente que ha sido sana, hermano, de manera extraordinaria. Yo le vengo a predicar a alguien que la hora novena, hermano, es el tiempo indicado. Es la hora donde indica un milagro, donde hay una respuesta. Es el tiempo de cambio, de sanidad. Aleluya. Fue a la hora novena que Cornelio oró y tuvo revelación. Fue a la hora novena que escuchó la voz de Dios. Fue a la hora novena que Pedro y Juan subieron a la oración. Fue a la hora novena que el paralítico pegó un salto y se levantó completamente sano. Fue a la hora novena que Jesús entregó su espíritu. Fue a la hora novena que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Cuando usted dice: ya no hay nada que hacer,
Cuando el predicador que está aquí está predicando porque sabe que tiene que salir ya para el aeropuerto. A esa hora, cuando usted dice no va más, como dicen por ahí, ahí es cuando Dios dice: yo tengo mi hora, yo tengo mi momento, yo tengo mi tiempo de obrar. Le quiero dejar esto. Si hay una hora que el diablo no quiere recordar, es la hora novena. La hora novena es cuando las tinieblas empiezan a invadir ese lugar de esperanza donde hay un sacrificio, donde se levantó una voz que dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La hora de lo imposible es cuando usted llora porque cree que ya nada ocurrirá en usted. La hora novena es cuando usted cree que ya nada sucederá en su casa, que ya nada sucederá en la enfermedad que usted tiene, que ya nada sucederá con sus hijos. La hora cuando usted cree que no hay luz. Le voy a terminar contándole esto. Yo tengo un compañero que su hija, su jovencita, su niña, empezó a salir con un hombre inconverso. Y a él le dolió. La aconsejaron, no hubo consejo. La niña salía, y cuando ella salía, sus padres quedaban allá. Y una noche, cuenta nuestro compañero, las 12, la 1 de la mañana, y la hija no ha regresado. Él se metió en su oficinita y le dijo: Señor, estoy mal, me duele lo que está pasando con mi hija. Yo predico tu palabra y mira lo que está sucediendo con mi hija. Eran las 2 de la mañana. Nada que llegaba a su hija. Y él dice, por allá casi a las 3, cuando ya estaba cansado de esperar, y dijo: no llegó. Dice que se levantó de ahí con los ojos encharcados. Se levantó de esa silla de su oficina. Dijo: me voy a ir a dormir. Derrotado, golpeado. Y cuando va a salir a la puerta de su oficina, él siente la voz de Dios que le dice: no te rindas. Usa lo que tienes a tu favor. Y dice que él, hermano, volvió y se entró 3 de la mañana. Usa la autoridad que yo te he dado. Y se levantó el pastor a las 3 de la mañana con la inspiración que Dios le está dando en ese momento, y empieza a decir: como ministro de Dios tomo autoridad ahora. A esa hora, cuando él creía que nada podía suceder, su hija está en una taberna al otro lado de la ciudad. Y cuando él empieza a orar, Dios empezó a obrar. La hija que está allá siente un impacto poderoso y le dice al novio: yo no puedo estar aquí. Yo soy hija de un pastor y esto no fue lo que me enseñaron a mí. ¿Sabe qué? Esta relación no va más. Yo me voy para la casa. Del otro lado está el pastor a las 3 de la mañana. Yo declaro mi familia para Cristo en el nombre del Señor a esta hora. 3:30 de la mañana llegó la hija llorando, abrazó al papá y le dijo: papá, me ocurrió algo tan raro. Claro, es que cuando Dios obra en el tiempo de Él, no hay diablo, no hay problema, no hay enfermedad, no hay barrera, no hay nadie ni nada. No sé si hay alguien aquí escuchando, pero fue en la hora nona, cuando tú crees que no vas a respirar más,
Cuando llegas a sentir que estás desamparado, cuando es la hora de las imposibilidades, cuando pareces que no resistirás más, cuando las tinieblas invadieron todo alrededor, cuando sigues postrado, sigues viviendo de limosna, sigues siendo un paralítico pegado a la tierra. Pero a esa hora apareció Pedro y Juan a la hora novena. Dame una moneda, regálame algo, ya me voy a ir. Y ellos dicen: no tenemos plata ni oro, pero sí te vamos a dar algo. No es nuestro, porque no es nuestro. Tenemos uno que es el dueño y hacedor de todas las cosas. Tenemos un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, levántate. Oiga, a esa hora Él no pensaba que iba a escuchar eso. De pronto usted no pensaba escuchar lo que acaba de escuchar a través de la palabra, ya terminando. Pero ese es Dios. Esa es la manera de obrar de Dios. ¿Qué tal si tú crees que esta es la hora perfecta, el momento perfecto? Oh, aleluya. Aleluya. ¿Por qué no levantas tus manos? Los que están allá atrás me ayudan a orar. Aquí hay gente con diferentes situaciones. Algunos preocupados, alguna situación personal, o con los hijos. Le voy a hablar a una madre en el nombre de Jesús. No te rindas. No te rindas. No tires la toalla, mamá. Aleluya. Vuelve a aferrarte de Dios, de la fe. Cree que aquí hay un milagro que Dios va a hacer en el momento propicio, en él, en ella. Puede ser que allá está bajo el efecto de la droga. Está perdido, está perdida. Pero esta es la hora de lo imposible. Es la hora del obrar de Dios. Es la hora, aleluya, donde las tinieblas tienen que retroceder. Es la hora que lo que ha estado inmóvil se va a mover, se va a accionar. Aleluya, es la hora de la sanidad, es la hora de la danza, es la hora del canto. No sigas más ahí postrado. Entra por la puerta. Y dice que entró saltando y alabando y glorificando al Señor. Señor, he predicado tu palabra. Tú eres todopoderoso para obrar. No es en mi tiempo, es como tú quieres, a la hora que tú quieres. Pero aquí hay gente postrada que cree que ya nada va a suceder, pero tú viniste a hablarle profundamente, terminando esta campaña, que a ti no te coge la tarde, que no hay nada que se salga, Señor, de tu propósito. Y hasta ahora aquí hay propósito tuyo, Señor. Ya finalizando en el cierre, Señor. Cuando alguien se iba a regresar igual, va a salir diferente, va a salir sano, va a salir liberado, va a salir cambiado, va a salir testificando que tenemos el Dios de milagros, que tenemos el Dios de poder, que tenemos el Dios maravilloso. Dale un aplauso al Señor. Dios está obrando, Dios está obrando.